Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Comenzando este día, ya jueves 4, 4 de julio del año 2024, año electoral en la República Oriental del Uruguay. Un año en el que están encendidos los ánimos ya, están insuflados los corazones con las camisetas de colores partidarios. Estamos en un momento en el que, bueno, se razona menos, se experimenta sentimientos, se siente más. Es un tema realmente complicado el del ejercicio, digamos, de la campaña electoral en cualquier país, especialmente en el nuestro, que es un país muy politizado. En nuestra población, de alguna manera, se siente el maestrito con su librito. Todos son directores técnicos, como pasa con el fútbol, ¿no? Ya ahora pasa menos, el fútbol uruguayo creo que está un poco aletargado en la gran opinión pública. Si bien están todos contentos con la selección uruguaya y con su rendimiento en esta Copa América, ahora se presenta una gran incertidumbre ya en cuartos de finales con Brasil, donde puede pasar cualquier cosa, todo es previsible. Y en materia electoral, bueno, aparentemente los números dan favorables a la coalición de gobierno. Digo aparentemente porque esto recién empieza. En estos momentos, los cuadros estadísticos de empresas como Factum, por ejemplo, como equipos, dan en una sumatoria un 51 o 52% de esta coalición de gobierno para una primera vuelta en tanto la composición parlamentaria, y la composición de senadores y diputados a nivel del Poder Legislativo, y todos unidos en segunda vuelta, bueno, se verá quiénes adhieren, porque eso no es matemáticamente exacto, dado que no hay una coalición de gobierno en verdad. Hay una coalición electoral, sí de gobierno cuando ya es gobierno, pero no existe como coalición, como partido político. No hay, no se llama coalición de gobierno inscripta, digamos, registrada en la Corte Electoral y que se presenta como una unidad electoral. Sí, el Frente Amplio es una coalición que tiene una unidad coalicional y que funciona como un gran partido político. Es un conjunto de partidos políticos, todos marxistas, de perfil marxista, unidos en esa coalición creada por el Partido Comunista en el Uruguay, a instancias de una estrategia que mentó, que pergenió en aquel momento Ronnie Arismendi, fundándose el Frente Amplio en el año 1971, presentándose siempre con un candidato único, dado que tienen un solo plan de gobierno, tienen una doctrina, obedecen a una ideología totalitaria que conlleva un pensamiento único. Por lo tanto, ellos son orgánicos no solo en el pensar, no solo en la, digamos, actitud del pensamiento, sino también en la acción política. Son orgánicos, todos van a actuar y pensar de la misma manera. Y eso ya está ocurriendo una vez más en nuestro país, ya con los ánimos encendidos respecto a una fórmula presidencial que toma a muchos por sorpresa, inclusive dentro del Partido Nacional, como lo es la fórmula Álvaro Delgado Valeria Ripoll, la connotada sindicalista Dion, personaje mediático, si los hay, hace muchos años que es conocida, que participa como panelista en un programa muy famoso, que es un programa que de alguna manera proyecta personalidades hacia la vida pública. Me refiero a ese programa que conduce Victoria Rodríguez, Esta boca es mía. Incluso la propia periodista Victoria Rodríguez llegó a manifestar que bueno, que no le extraña porque este tipo de programas proyectan a muchas figuras que han crecido a través de ese programa y de alguna manera parafraseó a Mirta Legrand, ¿no? Planteando que trae suerte. Trae suerte en el sentido de que proyecta, da mucha imagen pública en aquellos panelistas que destacan, y Valeria Ripoll ha destacado como una panelista con una, digamos, narrativa fuertemente denostativa, fuertemente acusadora para con las prácticas políticas del Frente Amplio y del PIT-CNT. Y francamente acusadora en detalle, inclusive, y también develadora de un montón de detalles que hacen a la interna de ese gobierno y a la interna del PIT-CNT, porque ella formó parte.
de ese sindicato, ella formó parte del Partido Comunista en el Uruguay. Para todos aquellos que tienen dudas respecto a la pertenencia ideológica de Valeria Ripoll, ya lo dijimos en este programa, lo bueno sería preguntarle directamente si ella se emancipó, se liberó de esa ideología, si se arrepintió de esa ideología y eso ha sido uno de los motivos fundamentales por los cuales pasó al Partido Nacional, o simplemente se va al Partido Nacional por estar asqueada de la corrupción que ella manifiesta todo el tiempo en su narrativa con lujo de detalles respecto a sus ex compañeros de Adión, del sindicato del PCNT. Siempre refiere a actitudes patoteras, violentas, discriminatorias y a su vez también corruptas, muy corruptas, donde hay, bueno, digamos, un universo de corrupción organizada. Eso plantea Valeria Ripoll, destacando por su verborragia, su locuacidad, su capacidad de ejemplificar lo que dice, su firmeza al hablar, el empuje, el entusiasmo, la pasión con la que habla, instalando una narrativa en pos de la libertad de la ciudadanía uruguaya, instalando una narrativa, digamos que todo el tiempo plantea la libertad de expresión, la libertad de acción y la libertad de todos nosotros como ciudadanos de un país libre. Es decir, prácticamente instalada en una retórica de libertades, de derechos, que la alejan muchísimo. Prácticamente la colocan en la vereda de enfrente, en la posición antagónica de la ideología comunista a la que ella perteneció. Y conoce a sus excompañeros, proviene de ese riñón, conoce la interna, sabe cómo trabajan, saben cómo están organizados. Llegó a manifestar que ella tuvo que estar en contra de la LUC porque se lo ordenaba así el partido, le ordenaba así la jerarquía sindical, era una orden, era un imperativo. Eso da muestras claras de que son totalitarios, son verticales, y en ese sentido nadie piensa por sí mismo. Es lo que yo siempre les digo. En el Frente Amplio, aquellos que voten al Frente Amplio pensando que votando los sectores moderados, socialdemócratas, van a temperar a las fuerzas totalitarias del Frente Amplio y le van a dar una especie de variopinto, de miscelánea democrática al Frente Amplio, están muy equivocados. Es un simulacro eso de la socialdemocracia dentro del Frente Amplio. Son simplemente los arribistas que se acomodan al poder político sobre las estructuras, sobre todas las bases organizativas del Frente Amplio que están creadas a imagen y semejanza del Partido Comunista. El Frente Amplio funciona exactamente igual a cómo funciona el Partido Comunista en todas partes, en su internacional. Tiene mesas ejecutivas, secretarías representativas, ejecutivas, asambleas regionales, locales, y trabajan a través de un régimen de asambleas y de mesas. Y así se llega a la mesa ejecutiva central. Así estaba conformado el Partido Comunista Soviético. Así estaban conformados los partidos comunistas de cada país que tuvo que, por la fuerza, alinearse a esa Unión Soviética que fue creando el sueño imperial de los rusos, ya con aquella revolución bolchevique. El Partido Comunista tiene una estructura, tiene un plan orgánico y tiene una constitución como partido que es doctrinaria, que nace con la doctrina del marxismo-leninismo, a modo de un partido único, como partido emblemático a la vanguardia de una revolución proletaria. Eso lo han reconfigurado en la retórica del neomarxismo, lo dejan atrás, es decir, lo sacan de la visibilidad pública y se plantea toda esa organicidad, esa estructura estratégica, pero también doctrinaria de partido único por dentro del Frente Amplio y por dentro del PIT-CNT. Todo eso lo sabe Valeria Ripoll y sabe que obedecen a esa estructura organizativa estratégica que a su vez está integrada a la estructura estratégica verticalista, totalitaria de una internacional comunista creada por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, perdón, al crear el Foro de San Pablo en 1990, con sede en México en 1991, asentando los principios doctrinarios claramente comunistas, sin darlos a texto expreso.
Esa es la novedad. Lo que yo decía hace muchos años atrás es la chatarrería semántica tuneada, como cuando tuneás un auto viejo, lo dejás nuevo, pero es el mismo auto. Cuando tuneás chatarras que encontrás en la feria, viejos artículos, oxidados, herrumbrados, que los tuneás, los reciclás, y es el mismo artículo. Bueno, esto es igual. Es toda esa chatarrería semántica de una ideología totalitaria que está reciclada, tuneada y presentada como nueva ante nuevas generaciones que no tienen el acervo de conocimiento histórico, que no tienen formación, no tienen capacidad desde su formación intelectual como para entender estas cosas. Porque el marxismo, y el marxismo en todas sus variantes como idea totalitaria, apela en su mensaje, en toda su semántica, en su narrativa, en sus actos, en su puesta en escena, apuesta al hipotálamo de nuestro cerebro y al hemisferio izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que apuesta a nuestra memoria genética milenaria, que nos da, digamos, esa condición de un ser social, tribal, grupal, y a su vez apuesta a la narrativa emotiva, a la emoción por sentirse parte de una tribu, de una legión, de un clan, de un todo social que te organiza y que te plantea una ética incorruptible de ser todos iguales desde la perspectiva de una justicia social. Es un mero bla bla bla, es una retórica emotiva, emocional, que se agota en eso, en emocionar, pero esa emoción es la que vota, en el mejor de los casos, o es la que empuña armas para salir a hacer una revolución armada. Eso lo sabe Valeria Ripoll. Por eso yo siempre les digo, si hay tantas dudas dentro de cuadros militantes del Partido Nacional, de dirigentes, que le pregunten directamente o que plantee a algún periodista que tenga dudas, que le plantee esta pregunta a Valeria Ripoll y te va a contestar. Te va a decir si ella se apartó de esta ideología, si tiene clara esta interpretación de la historia y de lo que significa el comunismo como ideología totalitaria, si se apartó de eso o no, o se apartó tan solo de la corrupción que tiene hoy por hoy el Frente Amplio, la Intendencia Municipal de Montevideo, el PIT-CNT. Lo cierto es que ya está siendo muy atacada, ya es el foco de atención, ya están todas las miradas puestas. Y yo me reía muchísimo porque hay distintas maneras de plantear la narrativa tóxica que va envenenando a la opinión pública y que le evita pensar los grandes temas a nivel nacional, nada más y nada menos que en el contexto de una campaña electoral ya. Por eso siempre hablo del conventillo que van creando, bajando la vara, bajan muchísimo la vara intelectual y de perspectiva, de razonamiento respecto a las políticas públicas, bajan la vara de las ideas políticas en un debate electoral, precisamente las huestes marxistas del Frente Amplio y del PIT-CNT con sus operadores políticos. Me reía cuando uno de los operadores políticos, disfrazado de periodista, un flaco de lentes que está en ese programa, muy equivocado, pobre muchacho, digo pobre muchacho en un sentido no precisamente literal de la palabra, pero le cuestionaba a Valeria Ripoll y le preguntaba, le interpelaba, diciéndole, ¿vos qué sabés de leyes? ¿Qué sabés de derecho? ¿Qué sabés de Estado de Derecho? Y este señor, dueño del semanario Voces, cuando la está interpelando en este sentido, te puede provocar dos cosas. Si sos inexperiente en estos temas, en estas lides del análisis de los fenómenos políticos, pero tenés un grado cultural interesante, importante, comprendés las cosas, y bueno, vas a caer en el error de enojarte, te vas a calentar. Pero si superás eso, si tenés más experiencia, tenés que ver el ridículo que están haciendo, el absurdo, el nivel tan bajo, de baja calaña, que por más televisión que tengan, van a quedar ahogados en el eterno olvido de lo intrascendente.
¿Por qué? Porque preguntarle eso a un actual, digamos, integrante de una fórmula presidencial en calidad de vicepresidente, una mujer mediática, muy conocida por todos, preguntarle eso desde la intención de operador político de izquierda, operador político marxista, integrante del Frente Amplio, con su semanario Voces y participando en ese programa, en lo primero que tendría que haber reparado cuando le preguntó eso es en José Mujica, que fue un ladrón de flores, después quiso ser ladrón profesional y no pudo, que mató gente, que delató compañeros, que fue un terrorista, que atentó contra las instituciones democráticas, que atentó contra la República Democrática y contra la Constitución, que como Pergamino decía que tenía 11 balazos en el cuerpo, que con una 45 es como te hace respetar. Ese viejo vizcacha, terrorista, fue presidente y no sabe ni hablar, porque el subjuntivo del verbo te lo conjuga mal, por ejemplo, no te dice podamos, te dice puédamos. Y habla detenidamente haciéndose el filósofo y es un pobre vizcacha de bar, de boliche, que además fue terrorista, que mató y torturó gente y atentó contra el Estado de Derecho. Y yo no tiene terminado el liceo y atentó contra el Estado de Derecho. Fue terrorista, llevó a cabo privación indebida de libertad, ilegal, cometió delitos de tortura, violencia, homicidio, delito de terrorismo, y fue presidente de la República. Sigo, cometió delitos de todo tipo. Siendo presidente de la República, cometió delitos usufructuando la función pública de jefe de Estado y jefe de gobierno. Y fue presidente de la República. ¿No le preocupa eso a este señor de lentes? ¿Y se acuerdan cuando presentó el que se golpeaba como un mono en el pecho en la plaza? Que daba pena ver esa locura total. ¿A qué nivel de psicopatía puede llevarte una idea totalitaria y política cuando reclamó el recuento de votos el ingeniero Daniel Martínez, quien perdió las elecciones con el actual presidente? ¿Quién era su candidato a vicepresidente? ¿Quién era la que formaba parte de esa fórmula? Graciela Villar. ¿Y qué era Graciela Villar? Una funcionaria de la Intendencia Municipal de Montevideo que nos mintió diciéndonos que era licenciada en Psicología Social. Se descubre que no era licenciada en Psicología Social porque no existe la carrera de Psicología Social. Es una disciplina dentro de una carrera universitaria como puede ser la psicología o la sociología o las ciencias políticas y podés optar por una especialidad, hacer una maestría, un posgrado en psicología social. Hasta en eso fue burra e ignorante de cómo funciona la universidad. Hizo una tecnicatura a nivel de secundaria, una tecnicatura a un nivel UTU, y esa era la candidata o la candidato a vicepresidente. ¿No se acuerda este señor de lentes? ¿Quién era? Graciela Villar, desaparecida en acción, ¿no? No integra la suma de los desaparecidos que tienen un IVA, les van incrementando la cifra. Pero está desaparecida de la vida política. Ahora reaparece, ¿no? Todas estas legiones, toda esta brujería reaparece con todas sus caras en estas elecciones y empiezan a generar todo este veneno, esta toxicidad, este bajo nivel, esta baja estofa o estopa política, donde nos impiden a los uruguayos escuchar ideas sobre políticas públicas, el desarrollo de ideas políticas sobre políticas públicas, necesidad de cambios en cuanto a políticas de Estado, si el Estado está bien que esté así o hay que mejorarlo en muchos aspectos, porque todo lo conducen, lo llevan al conventillo de temas personales, como si estuviéramos en una monarquía, como si estuviéramos, no sé, en un régimen de monarcas, de duquesas, princesas, reyes con títulos, y se están preguntando, ¿vos qué título nobiliario tenés? ¿Se dan cuenta que no puede ser? Estamos en democracia. Y en democracia cualquiera puede ser candidato a presidente, vicepresidente. Lo que importa en democracia es la capacidad.
Lo que importa para el manejo de las instituciones públicas, para el Estado, como también a nivel privado de una empresa, no te van a mirar solo el título, va a importar si en los hechos demostrás que tenés una alta capacidad intelectual, científica, metódica de trabajo, si tenés carisma y tenés, bueno, una importante capacidad de razonamiento, capacidad de rectificar tus errores, si sos estratega. Todo eso es la política. La política no te van a pedir un título, no dice nada un título universitario en ese sentido, pero sí dice mucho cuando nos mienten, nos dicen que tienen títulos y no tienen, como Graciela Villar. Pero sí dice mucho cuando un terrorista contra el Estado, que fue un delincuente que mató y torturó, fue presidente de los uruguayos. Eso le tiene que preocupar. No si Valeria Ripoll tiene experiencia en las leyes o en el Estado. Javier Milei tampoco tiene experiencia y la está haciendo ahora, pero tiene equipos. Un presidente es un gestor, un líder que administra y que encomienda, que da recados. Por eso es autoridad. Mandar quiere decir poner un recado en la mano. Y autoridad quiere decir aquel que tiene el señorío de saber lo que manda hacer y se hace respetar por su bonomía, por su capacidad de buena persona, respondiendo a la ética, en este caso de una república. Eso es lo que importa. Vamos a una pausa y vamos a ir a otro ejemplo más sofisticado del veneno político que introduce la izquierda marxista en nuestro país en este momento porque están muy asustados con esta fórmula de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Quédate ahí.